comenzar la grabación. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro segundo día, con esta jornada de nuestro simposio internacional, ya prácticamente nuestro evento anual, Congreso Estudiantil de Ozonoterapia y Medicina Bioxidativa del Colegio Mexicano de Ozonoterapia, con la jornada de presentación de trabajos de fin de posgrado, con las presentaciones orales, y vamos a dar comienzo a la primera presentación por parte de la compañera Gema Sánchez Navarro. Es presentación de un caso, es un case report de ozonoterapia en neumonía grave por COVID-19. Es un caso muy interesante, un caso muy controversial que se presentó aquí en España hace unos meses. Te doy la palabra. Bienvenida, Gema. Gracias. Buenas tardes a todos. A ver, estamos compartiendo la pantalla. No se ve aún, pero ya está habilitada la función. Vale. Vale. Está ya, ¿no? ¿Se va viendo? Sí, ya se ve. Nada más que tienes que ponerle en modo de presentación. Diapositiva, sí. Un segundito. A ver, un segundito. Justamente. Bueno, es que se me ha quedado la parte de arriba de aquí del Zoom ahora mismo y ahora no lo puedo mover. Ahora, vale. Vale, ¿se ve? Sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Presentamos este caso de tratamiento, como ha dicho la doctora Xochitl, de neumonía bilateral por COVID, que se complicó con una neumonía también por SAN y una sospecha de inicio de fibrosis pulmonar en un paciente adulto. Bueno, pues como todos sabemos, la neumonía causada por el COVID nos puede dejar importantes secuelas respiratorias y un elevado porcentaje de estos pacientes a los que la COVID les ha causado graves enfermedades como la neumonía continúan a día de hoy con secuelas de la enfermedad tras meses del alta. Se presenta el caso clínico con un seguimiento de un paciente adulto de 49 años con un diagnóstico de neumonía bilateral, como hemos dicho. El día 19 de julio de este año ingresa en la UCI hasta el día 31 de agosto que sale de ella. El objetivo de este trabajo es demostrar y describir cómo el tratamiento de ozonoterapia combinada con los tratamientos farmacológicos y terapéuticos habituales de las unidades de cuidados intensivos mejoran de manera significativa el estado del paciente, los parámetros infecciosos, inflamatorios y radiológicos y disminuyen el riesgo de complicaciones, disminuyendo la estancia en UCI y el riesgo de muerte. Este paciente tenía 49 años, bueno, tiene 49 años, vive en Castellón, como antecedentes médicos en el momento del ingreso no tenía prácticamente ninguno, una hipertensión sin medicación y como antecedentes familiares tampoco. El día 7 de julio comienza con los síntomas y el día 14 de julio le hacen la PCR, sale positiva. Y el día 17 acude a urgencias por dificultad respiratoria, 24 horas de evolución, con una saturación de 88-89. La radiografía de tórax muestra tenues opacidades periféricas en el emitora izquierdo y en el ingreso en la sala de medicina interna presenta una evolución tórpida con necesidades crecientes de oxigenoterapia. El día 19 del 7 le pautan nuevamente tocilizumab, la segunda dosis y gafas nasales de alto flujo con una PAFI de menos de 100 e ingresa en UCI. Comienza con una ventilación mecánica no invasiva y posteriormente hay una ventilación ya conectada al respirador.
Al ingreso en la UCI, este paciente está consciente, orientado, no tiene focalidad neurológica, está febril, está hemodinámicamente estable, hipertenso, y en la exploración pulmonar presenta roncus dispersos. Empieza, como hemos dicho, con la ventilación mecánica no invasiva, con un dispositivo de Helmet, en modo CPAP y con una FiO2 de 100%, y comienza a mejorar la saturación, el abdomen está bien y los pulsos pedios presentes y simétricos. La historia clínica, bueno, se le hacen distintas pruebas de microbiología con las PCRs hasta que negativizan, y en el broncoaspirado le detectan también el Staphylococcus aureus multiresistente. La hemoglobina en el día que nosotros iniciamos el tratamiento está en 10,4 y un hematocrito de 30,7 con unas de 194.000, y el dímero D presenta 2.555 y en el primer día de tratamiento con ozonoterapia baja a 1.800. La bioquímica, la proteína C reactiva, 4 miligramos de cilitros, la ferritina está en 1.213 y en el primer día de tratamiento con ozono baja a 463. La radiografía de tórax está con un infiltrado intersticial bilateral de predominio en el hemitórax izquierdo, y como hemos dicho, la neumonía, y presenta un catéter central yugular ya cuando entramos nosotros. Anteriormente había presentado un catéter central periférico y tiene una taquicardia sinusal de 126 latidos por minuto. El tratamiento que se le está administrando es metilprednisona, dexametasona, el tocilizumab, que le ponen 2 dosis, y heparina de bajo peso molecular, meropenem y el linezolid. Al ingreso en UCI empieza a evolucionar adecuadamente, pero posteriormente el día 26 del 7 presenta una hipoxemia progresiva con un aumento de oxigenoterapia y es intubado el día 27, conectado al respirador y con maniobras de pronación. Está pseudoanalgesiado con soporte vasoactivo de noradrenalina. La alimentación es por sonda nasogástrica y el día 30 del 7 intentan quitarle la relajación porque parece que ha mejorado respiratoriamente, pero el día 31 empeora y vuelve a hacer un pico febril y vuelven a aumentar la sedación y la antibioterapia. El día 7 del 8 el equipo de la UCI valora la posibilidad de conectarle a un ECMO, pero se desestima por los malos resultados a partir de los 10 días de ventilación mecánica. Y nada, pues está, como hemos dicho, pseudoanalgesiado y conectado al respirador, con las pupilas isocóricas y reactivas, hemodinámicamente continua estable, con ligeros edemas, en decúbito prono con una FiO2 de 0,5 y una persistencia del infiltrado intersticial bilateral y una función renal conservada, adecuada tolerancia a la nutrición enteral y una ligera anemización. Su vida se encuentra en grave peligro y los tratamientos administrados hasta la fecha no han surtido ningún efecto positivo, como informa el equipo de la UCI de este hospital. Entonces, bueno, pues su mujer inicia un periplo judicial y aparece una orden cautelar judicial para poder aplicar la ozonoterapia como tratamiento compasivo. Es el primer caso que ocurre en España. Bueno, el tratamiento habitual farmacológico es un tratamiento, bueno, pues como hemos dicho, con corticoides y con ciertas cosas que todos conocemos, el tocilizumab, los corticoides, la heparina de bajo peso molecular. Y bueno, estos son los tratamientos habituales que se suelen utilizar. Los antibióticos de amplio espectro, pero bueno, los corticoides sistémicos, el tratamiento del shock en la UCI con los vasopresores, la hidrocortisona, valoraciones ecocardiográficas, dobutaminas y persistent shock, tratamiento antibiótico, el tocilizumab y el tratamiento retroviral. Pacientes con la evolución de un paciente en la UCI, habitualmente con una neumonía bilateral, sabemos que hasta el 15% de los pacientes infectados desarrollan la neumonía grave. Hasta un 20% de estos casos requieren ingreso en UCI, el 50% de ellos requieren ventilación mecánica invasiva o no invasiva, y en estas neumonías, independientemente de la infección por el virus, se produce una tormenta inmunológica, la conocida tormenta de citoquinas, que es la responsable de las alteraciones pulmonares. Por tanto, a diferencia de las neumonías infecciosas por otros gérmenes cuya respuesta al tratamiento antibiótico es fundamental, la neumonía por COVID tiene mucho más que ver con esa respuesta inmunológica y no con el propio virus. La secuela respiratoria más grave es la aparición de fibrosis pulmonar que condiciona la disnea.
Difusión y diagnóstico del tratamiento con ozonoterapia. Pues se presenta, como hemos dicho, a nuestro equipo un paciente de 49 años con una PCR positiva a COVID, una neumonía por SARS-CoV-2 complicada con el SARM, la sospecha de inicio de fibrosis pulmonar, que no fue contrastada con ninguna prueba radiológica, ingresado en UCI, sedado y con ventilación mecánica. Los objetivos del tratamiento con la ozonoterapia son evitar la muerte inminente. Este paciente tenía una gravedad de 9,75 sobre 10, según informa el equipo de UCI. Reducir estrés oxidativo celular, reducir la carga viral y negativizar la infección, disminuir la inflamación pulmonar y sistémica y mejorar la inmunidad, mejorar la circulación, evitar la formación y liberación de trombos y mejorar la oxigenación y perfusión de todos los tejidos y órganos. Los parámetros que valorábamos diariamente eran la saturación de oxígeno, la CO2, que estaba conectado con la que estaba puesto el respirador, la PAFI, la radiografía de tórax, el dímero D, la ferritina, la hemoglobina, el hematocrito, los leucocitos, las plaquetas, la proteína C reactiva, la procalcitonina y la creatinina. ¿Por qué planteamos el tratamiento con ozonoterapia para los pacientes de neumonía con neumonía grave? Pues por los mecanismos que tiene de acción la ozonoterapia. El ozono reacciona rápidamente con la membrana fosfolipídica celular, reacciona con los ácidos grasos poliinsaturados, generando peróxidos orgánicos, peróxidos de hidrógeno, aldehídos y ozónidos, y cuando esta reacción se produce de una manera adecuada y controlada, hay un precondicionamiento oxidativo, como todos sabemos, y conseguimos los efectos biológicos tan conocidos del ozono, como presentamos en el gráfico que todos conocemos. La fisiopatología y características morfológicas del virus justifican su envoltura externa. Está formada por glicoproteínas y lípidos, en particular por la glicoproteína S-spike, que uniéndose al receptor AC2 ataca la célula diana por fusión con la membrana y penetra a través de los endosomas, activando la replicación viral. En este caso, el virus SARS-CoV-2 es vulnerable a la oxidación provocada por el ozono. Las moléculas de lípidos de la pericápside son objeto ideal para esa oxidación y la peroxidación lipídica de la cápside reduce sustancialmente la actividad viral, evitando ataque al receptor celular y, por tanto, la replicación. La acción inmunitaria del ozono, pues se ha demostrado que el organismo produce de forma endógena ozono y lo protege de los agentes infecciosos, involucrando a los neutrófilos y a los anticuerpos que producen ozono y oxidan las paredes celulares de bacterias y virus, y al reaccionar con los ácidos grasos poliinsaturados se producen aldehídos e hidroperóxidos que regulan la traducción de señales, aumentando la liberación de citocinas inmunoactivas, como son el interferón. Entonces se produce un equilibrio y se bloquea el contacto entre la proteína S-spike y el receptor AC2 y se inhibe la tormenta de citoquinas, estimulando las citoquinas antiinflamatorias e inhibiendo las proinflamatorias. Este doble papel antioxidante y antiinflamatorio modula la interleuquina 6, responsable de la violenta reacción inflamatoria, y además el ozono induce a la síntesis de 4-hidroxinonenal, determinando una resistencia a los prooxidantes, que es una importante respuesta al estrés oxidativo. El 4-hidroxinonenal induce la liberación de factores que regulan la expresión génica de enzimas citoprotectoras, como son la superoxidodismutasa, la catalasa y la hidroxioxigenasa, modulando pues, toda la respuesta. También tiene una acción antitrombótica. El ozono aumenta la producción de óxido nítrico, aumenta el óxido nítrico sintetasa, transformando la L-arginina en L-citrulina, y se consigue así una modulación de las señales fisiológicas reguladoras de la vasodilatación, lo que provoca una mayor deformabilidad de los eritrocitos, también facilita el intercambio de lo metabólico y reduce la viscosidad sanguínea y la agregación plaquetaria. Se crea también una mayor disponibilidad de ATP. Las vías de aplicación, pues en el caso que estamos tratando, se combinaron varias vías, todas sistémicas y con una frecuencia de 2 a 3 veces diarias.
Se utilizó la automoterapia mayor, que todos conocemos cómo se realiza, la insuflación rectal, y se utilizó la vía endovenosa directa. No es algo que esté muy sustentado, es una técnica controvertida, pero bueno, pues dio sus resultados. Y también aplicamos la vía enteral. La vía enteral en este caso la utilizamos aprovechando la sonda nasoional que llevaba el paciente, la sonda nasogástrica para la alimentación. Entonces, bueno, pues había un estudio que se demostraba que a través del ayuno se absorbe los nutrientes y pasan directamente a la sangre y por lo tanto pues también el ozono se puede utilizar como una vía sistémica. Y entonces aprovechando esta vía también evitábamos así muchas veces tener que colocar la sonda rectal, dado que los pacientes ingresados en UCI se inestabilizan muy rápidamente hemodinámicamente cuando se les moviliza en ocasiones. Y en el caso de este paciente pues aprovechábamos el decúbito prono. Hicimos 2 ciclos de tratamiento. El primer ciclo era un tratamiento de choque del 11 al 24 de agosto, en el que pusimos ozonoterapia por sonda nasoyunal, ozonoterapia rectal, ozonoterapia intravenosa y ozonoterapia con automoterapia mayor. El protocolo terapéutico durante el primer ciclo se aplicaba ozonoterapia cada 8 horas y en cada sesión se aplicaba 0,4 miligramos de intravenosa directa, 24 de sonda nasoyunal y 8 miligramos por vía rectal. Y esta vía solo se utilizó durante los 4 primeros días y no en todas las sesiones. Porque como decía, pues aprovechábamos el decúbito prono. En alguna ocasión pues pusimos la sonda en decúbito supino, pero el primer día sobre todo, que era cuando lo tenían en decúbito prono, pues aprovechamos más esa vía. Y también decir que bueno, en este primer ciclo pues hicimos alguna sesión de automoterapia hiperbárica. Y en el segundo ciclo ya de tratamiento fue un ciclo de mantenimiento que era del 24 al 31 de agosto, donde finalizamos el tratamiento con ozonoterapia y ahí ya se ponía ozonoterapia intravenosa y ozonoterapia por sonda nasoyunal. Durante el segundo ciclo hacíamos cada 12 horas y la primera parte, los primeros días, se ponía 0,8 miligramos intravenosos y 16 miligramos por sonda nasoyunal. Y a partir del quinto día se reduce a 0,4 miligramos intravenosos y a 16 miligramos por sonda nasoyunal hasta que finalizamos el tratamiento el día 31. La valoración del tratamiento. Pues desde el inicio del tratamiento este paciente no vuelve a precisar la pronación, se disminuyen todos los parámetros inflamatorios como hemos expuesto al principio, desaparece la fiebre, se negativiza la PCR, la FiO2 está en rango de 98 a 100% en todo momento, su oxigenación, la saturación de oxígeno. La FiO2 era de 0,5. Las tensiones arteriales mantenidas de media eran de 13,7 y una rápida resolución y recuperación de las diferentes complicaciones con las que nos fuimos encontrando desde el ingreso en UCI. Al principio teníamos la neumonía por SAN, pero después se complicó con una infección por Escherichia coli y después una pseudomonas para completar. Y bueno, pues se iba resolviendo muy rápidamente el cuadro. El paciente desde el tercer día comienza a despertarse y el día 13 de septiembre, nosotros comenzamos el día 11 de agosto y el día 13 de septiembre ya recibe el alta hospitalaria y sale por su propio pie del hospital. No necesita ni ambulancia ni silla de ruedas. Continúa evolucionando favorablemente con la ozonoterapia a día de hoy, ahora ya prácticamente se hace pues, muy poquito, una al mes. Y rehabilitación física y rehabilitación respiratoria. Aquí hemos puesto unas gráficas evolutivas. Bueno, los leucocitos ingresan UCI, el 11 de agosto van bajando, pero van subiendo porque evidentemente pues, se va complicando con una infección tras otra. No tenemos todas las fechas, no se puede ver aquí bien cómo descienden los leucocitos y vuelven a bajar cada día, porque no nos han facilitado todavía todas las gráficas de todas las fechas, pero están.
La ferritina, el día 11 de agosto iniciamos el tratamiento y vemos como hay un descenso ya acuciado, y vuelve a subir un pelinín cuando se vuelve a infectar con otra bacteria. El dímero D con el tratamiento de ozonoterapia ya comienza en descenso y no deja de descender, y la proteína C reactiva también hay un descenso bastante claro. La procalcitonina se mantiene en niveles más o menos estables. El día 21 de julio, que es cuando ingresa en UCI, hay una baja ahí radical, pero luego se va manteniendo estable durante todo el proceso. La evolución radiológica, pues nos empiezan a dar algunas de las placas, que tampoco tenemos todas, porque es un caso, como decías, controvertido y ha costado un poquito conseguir toda la documentación. Pero bueno, pues se va viendo que la evolución va siendo pues cada vez mejor. Fibrosis y evita complicaciones frecuentes de tipo trombótico e inflamatorio. La discusión pues, es que se recomienda a todos los profesionales sanitarios, equipos médicos y servicios de UCI que incluyan la ozonoterapia dentro de las carteras de servicio para los pacientes ingresados por COVID, con neumonía bilateral y con fibrosis pulmonar, por las siguientes razones. Porque práctica inexistencia de reacciones adversas y contraindicaciones, porque es rápida la evolución del paciente con los parámetros analíticos, tanto respiratorios como inflamatorios, no interacciona con otros tratamientos o terapias, las técnicas son poco invasivas, seguras y bien toleradas por los pacientes, evita complicaciones muy frecuentes en estos pacientes, como son los trombos o los microtrombos, colaboran en la recuperación del paciente de una forma global e integrativa, teniendo en cuenta todos los sistemas, y son tratamientos que se pueden aplicar cuantas veces sea necesario a cualquier edad. Aceleran la recuperación, la rehabilitación y la reinserción en la vida social. Se ha determinado que estos pacientes, por unos estudios que se han realizado en varios hospitales, reducen el tiempo de estancia en UCI de 28 días a 7 en casos graves y a 14 en los casos muy graves. Se disminuyen todos los tiempos de ingreso en UCI y en planta, y se disminuirían los costos hospitalarios. Bueno, hice un glosario de términos, la bibliografía, y esto es todo muy rápidamente porque da para mucho este caso. Y bueno, pues este es el paciente junto con su mujer saliendo el día que sale del hospital, y bueno, pues gracias a ellos y a todos y al colegio. Interesante, muy controvertido. A mí me gustaría, para ampliar un poco la información, ya que pues desde luego es un contexto bastante complejo desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista clínico ya el caso es complicado porque es un paciente en la unidad de cuidados intensivos con todo lo que implica, ¿no? Un cuadro de neumonía, de diversa etiología, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, todas las complicaciones que se puedan presentar, el dilema ético, el dilema legal. Entonces, a mí me gustaría que para apoyo de este caso, ahora que está reunido todo el grupo, que Nayara, tu compañera Nayara, que también participó en esta investigación, nos diera alguna opinión. Me gustaría, Nayara, si puedes agregar algo para este caso, para la discusión de Gema, por favor. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Gema. Hola, ¿qué tal? Nayara. Enhorabuena, lo has hecho fenomenal, muy bien. Gracias. Bueno, la verdad que, bueno, pues no tengo que añadir gran cosa, porque fue un caso que, bueno, que nos llegó al corazón y que tratamos de hacer lo que pudimos. Afortunadamente sabemos que tenemos una herramienta muy potente y muy efectiva con el ozono, y así fue. Este paciente que estaba a punto de fallecer, pues hoy en día está en su casa y bueno, y difundiendo además también el ozono. Es un fan. Sí que es verdad que es un caso complicado, ha sido el primer caso judicializado en España en este sentido. El juez dio la razón a la familia, pudimos entrar a trabajar,
Pero claro, pues eran unas condiciones muy complicadas, no teníamos prácticamente material, se nos negaba toda la colaboración, les pedíamos cualquier aguja, cualquier jeringa, había veces que no podíamos realizar los tratamientos en condiciones. Y luego un factor importante también es que éramos un equipo multidisciplinar. Gemma y yo éramos las enfermeras de un equipo en el que, bueno, pues había otros médicos, sobre todo el director médico, que quería hacer un protocolo específico, ¿no? Que de ahí viene la justificación de por qué se utilizan unas aplicaciones, unas están más evidenciadas, otras menos, unas son más seguras, otras tienen, bueno, pues un poquito más de polémica, ¿no? Como nos estaba contando Gemma, ¿no? Sí que nos gusta trabajar siempre con lo estudiado, con lo que tiene evidencia, con lo que es seguro. Y así lo hicimos las dos, porque nosotras sí que pues, hablamos con los médicos que estaban llevando también los tratamientos y dijimos, mira, nosotros pues la directa en nuestro caso no la vamos a hacer. Yo no la he hecho nunca. Mucho tendrían que cambiar las cosas para hacerla en mi consulta. Entonces, bueno, pues ellos optaron por hacerlo. Nosotras entrábamos, hacíamos nuestras autoemos o nuestras rectales, ¿verdad? Y tratábamos de, bueno, pues de ayudar en todo, sobre todo Gemma, que es la que estuvo allí la mayor parte del tiempo. Yo, bueno, pues por motivos de geográficos y de trabajo, pues solamente puede estar allí muy poquitos días. Pero bueno, un poco es eso, ¿no? Lo que yo puedo aportar, súper importante además, el conocimiento y el saber desenvolverte en un medio así. La UCI no es un servicio cualquiera, son pacientes de UCI, no es un paciente COVID, es un paciente COVID en UCI. Hay que valorar y hay que estar pendiente de cada segundo y claro, sin especialistas como Gemma y como otros asesores que tuvimos en el equipo que son intensivistas, pues hubiera sido, bueno, muchísimo más complicado y hemos hecho un curso intensivo con ellos. La verdad que sí, que ha sido un gustazo. Y bueno, todos los malos ratos y todas las angustias y todas las lágrimas, pues bueno, solo hay que ver estas fotos, ¿no? Para estar contentas y agradecidas. La verdad que sí. Sí. Ha sido un mes de agosto muy, muy complicado. Hay que decir que el paciente salió de la UCI al día siguiente de dejar nosotros el tratamiento y se demoró la salida de UCI porque, bueno, pues por todas las complicaciones que había, intentaban torpedear absolutamente todo en todo momento y nos costó muchísimo trabajo hacer un buen trabajo como nos hubiese gustado colaborando con el equipo de UCI, como no podía ser de otra forma, pero la verdad que nos lo pusieron bastante complicado. Y bueno, en el caso de la directa que decía Nayara, que bueno, no se lo pensó dos veces para cruzar media España y venir a echarle una mano. Y bueno, pues estaba había el doctor Rojo, que él aplicaba la directa, y luego ya pues el doctor Olmedo, que era quien aplicaba también la directa. Y bueno, teníamos un equipazo multidisciplinar, habíamos de todo, incluida la mujer del paciente Vanessa, que aquí la veis. Y la verdad que ha sido un trabajo precioso, precioso, muy emotivo. A mí a día de hoy todavía pues se me saltan las lágrimas. Y bueno, pues gracias a todos. Muchas gracias. Me gusta mucho verte emocionada. Ya me emocioné yo también porque las veo muy contentas. Yo sé que han trabajado mucho y sobre todo el esfuerzo, el nervio de poder soportar toda la presión. Creo que ha sido un caso muy conflictivo a nivel social, muy, muy conflictivo. Creo que pocos lo habrían hecho. Pocos habrían tenido el coraje de enfrentarse a esta situación y bueno, no me queda más que felicitarlas y estar orgullosa de que sean parte de esta asociación, que estén aprendiendo y creciendo tanto y hay que crecer más. Para adelante vamos todos. Y bueno, yo creo que vale la pena porque hay otros compañeros que también han presentado trabajos relacionados con este tema y esto lamentablemente continúa, y hay muchos compañeros que están teniendo en sus manos la posibilidad de atender pacientes con este tipo de problemática. ¿Sí? Bueno, ayer la doctora Virginia también presentó un trabajo estupendo relacionado
este tema de neumonía por SARS-CoV-2, y yo creo que vale la pena que ya entrado el próximo año pongamos fecha en uno de los webinars y volvamos a revisar el tema desde el punto de vista del diseño de la investigación. Hay algunas cosas que tenemos que mejorar, hay algunas cosas que tenemos que pulir, y yo creo que vale la pena hacer la tarea, pero bueno, ahora ya están las dos muy cansadas y todo del trabajo, pero bueno, a principio de año sí me gustaría... Bueno, para hacer tareas ya sabes que... Bueno, pero sí me gustaría que a principio de año retomemos el tema, que veamos el diseño de la investigación y pulir ciertas cosas, sobre todo para que las cosas sean reproducibles y que las cosas sirvan como enseñanza, o sea, que no se quede en un caso, y ojalá que podamos también invitar pues al paciente, ¿no? Que nos cuente cómo se siente, Seguro cómo que sí, está. estará encantado. Estará encantado de hacerlo. Entonces yo creo que vale la pena, sí, hablar con él, con ella, que nos cuente su experiencia, y nosotros también hacer un análisis un poco más exhaustivo del caso, porque ahora mismo el tiempo no nos da. Claro. Pero bueno, no nos queda más que felicitarlas. Todo el mundo les está felicitando aquí, todos sus compañeros. Y bueno, felicidades a las expertas universitarias en ozonoterapia. Muchas felicidades, chicas. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. A vosotros. Gracias. Bueno, ni modo, esto aquí en la televisión es así rápido, ¿eh? Rapidísimo. Esto aquí en la televisión, esto es rápido, ni modo. Quisiéramos seguir, ya nos enganchamos, nos subieron todos los neurotransmisores, nos emocionaron, pero ni modo.